¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. Bueno, mi gente, otro episodio de Si lo crees, lo creas. Les traemos un tema bastante interesante que a mí personalmente me ha ayudado mucho. Y vamos a hablar de qué, Juan. Nos ha cambiado la vida. Sí, a mí me ha cambiado. A mí No sé también. si tú lo haces, pero me ha No, cambiado claro, la vida. yo lo hago, me ha cambiado también la vida. Yo creo que es importantísimo. Hoy vamos a hablar de lo que llamamos planeación de los domingos. Es algo que los dos ejercemos. Yo creo que Miguel lo hace un poco más estructurado, diría yo. Y es un tema demasiado práctico que nos puede cambiar la vida y que te puede ayudar a llegar más lejos, ¿no? Entonces, de una, vamos directo al grano. Miguel, quisiera que nos contes más o menos cómo funciona esto, hace cuánto empezaste a hacer esto, por qué empezaste a hacerlo y hasta dónde has llegado gracias a esto. Bueno, sí, para darles como una historia, yo creo que llevo haciendo Sunday Planning por ahí 2 años. Ok. Y realmente lo aprendí en mentores, en conferencias, no en conferencias como grandes, como de un día, sino en conferencias más pequeñas, como más masterminds, en donde iba a eventos Más prácticos. más prácticos de 3, 4, 5 días, donde nos enseñaban muchas técnicas que le ayudaban a las personas exitosas. Y para darles ya les voy a dar como los detalles, pero para darles una perspectiva general, yo creo que si no el más, es uno de los hábitos que realmente más ha impactado mi vida. Y la verdad es que yo creo que los negocios es un juego emocional y sentimental y espiritual en cierto punto. Entonces, a mí lo que antes me pasaba es que yo soy una persona que toma la vida muy rápido. Yo estoy obsesionado con el tiempo, yo estoy obsesionado con la productividad, con la eficiencia, pero muy pocas veces paraba a realmente pensar, a realmente saber, ok, estas fueron las metas que yo definí y estoy en este punto, y reflexionar de mi semana, realmente saber escribir qué había pasado en mi semana, porque muchas personas no entienden que cuando ustedes ponen en un papel lo que están pensando, ideas comienzan a salir. Es increíble, parece magia, pero... Y también cuando ustedes tienen un problema o una situación difícil por la cual están pasando, y fue una conferencia de esto hace poco, decían que una de las prácticas más fáciles para sanar y para bajar los humos y para bajar las emociones es póngalo en un papel. Escribir. Entonces, esto fue algo que a mí, yo comencé a tomarme los domingos, una cita conmigo mismo, yo lo llamo, y es una cita con la persona más importante de mi vida, que soy yo, porque si tengo tiempo para los demás, necesito tener tiempo para mí, porque durante la semana, especialmente estando en una posición de liderazgo, yo creo que hay mucha energía que nosotros le dedicamos al mundo, a los demás. Bastante. Y si nosotros día a día o semana a semana es como un vaso que estamos desocupando y desocupando y desocupando, pero no llenamos, nos vamos a quemar. Y yo por eso creo que muchos emprendedores se cansan y se queman. Pero cuando uno tiene tácticas como estas, en las cuales ustedes pueden parar, pueden sentarse, pueden meditar, pueden pensar qué ha pasado esta semana, qué hicieron que los llevó cerca a sus metas, en qué fallaron, y realmente lo escriben, lo escriben, lo escriben, lo sacan de ustedes, comienzan a sentirse diferente y comienzan a crear planes de acciones que les den claridad para saber qué tienen que hacer la nueva semana. Y yo les enfaticé la palabra claridad porque yo creo que cuando uno ya llega a un punto, y a mí me lo dicen muchos de mis mentores, menos es más, porque hay mucho ruido, hay muchas voces, hay mucha gente, hay mucho dinero, hay muchas responsabilidades de por medio. Y si uno se deja llevar por el ruido del mundo y no escuchan su voz interior y no escuchan lo que Dios en cierto punto tiene que decirles o en lo que sea que ustedes crean, no van a sacar la mejor versión de ustedes mismos. Entonces es eso lo que yo hago, es un tiempo de reflexión todas las semanas donde me siento a ver qué está pasando con mi vida, qué está pasando con mis metas, en dónde estoy, y yo escribo. Una de las partes que ya les voy a mostrar es
cómo lo estructuro, pero una de las cosas que hago es que escribo siempre cuál es mi intención de hoy, cuál es mi intención de hacer Sunday Planning hoy, y encuentro con que muchas veces mi intención es claridad. Quiero awareness, conciencia, es estar consciente, es estar consciente de dónde estoy y tener claridad para dónde voy. Esa es mi intención de cada uno de mis Sunday Plannings y después lo estructuro. Son domingos intencionales, ¿verdad? Son domingos donde como acabas de decir, son citas que te haces contigo mismo y aparte de la planeación, que ya llegaremos a ese tema full, como tú dices, es como un vaso que está vacío, o sea, como te pasa a ti, me pasa a mí, nosotros lidiamos con los problemas de otros, de llevarlos de un punto A a un punto B y así con muchísimas personas, tenemos muchísimas conversaciones y a veces nos llenamos tanto que sentimos que tenemos que volver a rellenarnos nosotros mismos, obviamente. Entonces, aparte de la planeación de los domingos, yo creo que es clave entender la importancia de ese domingo para ti. O sea, yo entiendo, vas a la iglesia, por ejemplo, Sí, sí. me imagino que ves diferentes cosas en el día donde te llenes, donde estás recibiendo valor. O sea, me imagino que varias cositas compartirás con la familia. Claro. O sea, donde te das ese tiempo, no necesariamente financieramente, sino tiempo donde tú puedas tener unos segundos, unos minutos, unas horas de tranquilidad, donde puedas ser intencional con cada cosa que estás haciendo en ese momento, ¿verdad? Sí, y yo no siempre he sido así, ¿no? Yo creo que el mundo es cuestión del proceso del éxito. Yo siempre digo que consiste en 5 pasos y es uno trata algo nuevo, falla, aprende, mejora y vuelve a comenzar. Y la razón por la cual se los digo es porque yo antes, en mi obsesión de crecer, no tomaba ese tiempo de parar, respirar, pensar, dedicarle tiempo a mi espíritu, a mi familia, a mis emociones, a mi relación y me estaba quemando, literalmente, hasta que después entendí que si yo hacía esas cosas iba a ser aún más exitoso, porque el éxito no es necesariamente algo de tiempo ni de trabajo duro. Claro, tiene que ver muchísimo. Yo trabajo más duro de la mayoría de personas que conozco, pero yo conozco personas que trabajan más duro que yo, que hacen trabajos más físicos, más difíciles del que yo hago y no son más exitosos que yo. Entonces, no es eso, es que ustedes se conviertan mejores porque el éxito es una combinación de cantidad, o sea, el tiempo que ponen y de calidad. Y yo lo que me daba cuenta, Juan, es también, por ejemplo, con el fútbol, que es algo que a mí me encanta hacer. Yo me ponía la excusa de no tengo tiempo. No tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para jugar fútbol, no tengo tiempo para hacer Sunday planning. Y lo que mi subconsciente, acuérdense que su subconsciente no es inteligente. Él solo reacciona a hechos. Literal, no piensa, Repetición. solo reacciona. Y lo que mi subconsciente estaba entendiendo es que yo estaba haciendo todo esto y no me estaba acercando a las cosas que eran importantes para mí. Entonces yo estaba creando algo que se llama resentment, que es como Resentimiento. resentimiento contra mi mismo trabajo, porque yo sentía que trabajaba, pero no hacía cosas que me llenaban. Y después, lo que les digo, en una conversación, todo vuelve al desarrollo personal y a la inversión que yo he hecho en mí mismo. En una conversación con uno de mis mentores, ellos me decían, Miguel, no puede seguir así, porque si usted sigue así, va a llegar a un punto en que se va a quemar y no va a querer trabajar más, porque su subconsciente no entiende la razón por la cual usted lo está haciendo. Y ahí todo cambió para mí y la gente me pregunta, Miguel, ¿cuántos días usted trabaja? Y yo les digo todos. La diferencia es que los primeros 6 días trabajo en mi empresa, en mi carrera, y el séptimo trabajo en mí, 100%. Todos los domingos es trabajo en mí y yo me los tomo muy serio y mi manera de trabajar en mí, hay puntos en los cuales tengo que hacer sacrificios, ¿no? No es el típico domingo de todos irme a la playa, de todos irme a perder el tiempo, en mi perspectiva. Yo creo que es un descanso de la actividad del día a día, pero no es un descanso en lo que tú quieres hacer y en la persona que eres Correcto. como líder. Correcto. Y eso me ayuda más a crecer en mí y cuando yo crezco en mí, yo siempre he dicho que la productividad de mi semana está directamente relacionada a mi domingo, porque yo soy firme creyente de que como uno termina, comienza. Y ya estamos a casi final de año, es un consejo que les voy a dejar, como ustedes van a terminar este año, es como van a comenzar el siguiente 100%, porque hay algo que se llama el poder del momentum.
Cuando ustedes tienen momentum es muy difícil que los paren, pero crear el momentum es más difícil. Y mientras las otras personas están tratando de crear momentum el lunes, yo ya lo tengo el domingo. Y por eso es que llego el lunes y no, o sea, no pueden pararme. Entonces, para darles más estructura, yo comienzo con cosas por las cuales estoy agradecido. Okay. Entonces, siempre la gratitud es lo primordial, es una de las emociones más importantes en mi vida. Entonces tenés como un template Sí, que llenas. yo uso una app que se llama Evernote. Ok, Es una app donde tomo muchas notas y literalmente ya tengo un template, nosotros los vamos a mostrar en la pantalla. Y yo selecciono este template, lo aplico y básicamente comienza con mínimo 3 cosas por las cuales estoy agradecido y trato de tomármelo muy en serio y realmente pensar en qué estoy agradecido y enfocarme en todas las cosas que tengo, no en las que no tengo. Después, como te decía, voy a mi intención. ¿Cuál es mi intención de hacer esto? Y esto es algo que les recomiendo en todo lo que hagan en su vida. Siempre que empiecen una reunión, definan cuál es la intención de esa reunión. Hay muchas personas que hacen cosas y no saben la intención y el propósito que quieren sacar detrás de hacer eso. Entonces yo siempre tengo un propósito y una intención en cada Sunday Planning. Después hago cosas que pasaron en mi semana. Entonces defino 3 cosas que fueron para mí una ganancia la semana pasada, o sea, un win, ok, ¿verdad? Entonces, no sé, pasé tiempo con mi familia o gané un trato grande o recluté a un equipo, algo así, ¿me entienden? Alguno que ok, ustedes hayan ganado en la semana, hago 3 de esas y después hago 2 partes que son fundamentales para mí. Bueno, antes de eso, hago también 3 momentos que hubiera podido hacer repetir. O sea, a lo que me refiero es, ¿cuáles son 3 momentos que si hubiera tenido la oportunidad de volver en el tiempo hubiera hecho diferente? ok. Específicos. Y ese es uno de los que a veces más me cuesta Pues pensar, repetí otra vez 3 momentos que si hubiera tenido la oportunidad de volver el tiempo Ok, a ese momento, hubiera hecho diferente. ok, O sea, una decisión que de pronto hubiera tomado diferente. Se llama 3 redo moments. ok, O sea, que hubiera repetido, ok. que hubiera hecho Y diferente. no verlo como un arrepentimiento, sino como que pude hacer Una mejor. reflexión, Ujú. exacto. Y ahí viene una de las preguntas principales. Los 2 últimos puntos de esto es, ¿cuál fue la mejor parte de mi semana? Ok, Y yo creo que siempre cuando uno se hace las preguntas correctas, las respuestas correctas también llegan. Entonces a lo que me refiero con eso es, ¿cuántas veces ustedes se han preguntado y se han sentado a pensar y reflexionar cuál fue la mejor parte de mi semana? mm, Y cuando yo me siento realmente comienzo a pensar, yo qué hice todos estos días, ¿verdad? Y comienzo a ver mi calendario y comienzo, bueno, esto creo que fue la mejor parte de mi semana y lo escribo y entre más detalles tenga, mejor, porque más real lo hago. Después de ese punto pongo qué pude haber hecho mejor esta semana y son cosas generalmente de verme a mí mismo y reflexionar en qué puedo ser mejor. Y lo último es journaling, o sea, literalmente escribir mi semana completa desde el domingo pasado, desde que terminé Sunday Planning hasta hoy, el día domingo obviamente, y incluir todos los detalles posibles. Y como les dije, ese es el proceso más largo, pero también es lo que más me deja porque cuando yo escribo y pongo todo en papel, me vienen nuevas ideas, reflexiono de cosas que no había visto en la semana porque todo el tiempo estoy andando a 1000 por hora ujú, y este es un momento en el cual se me olvidó decirles, pero antes de comenzar Sunday Planning siempre medito. Y cierro mis ojos y medito. Es un hábito que también me ha cambiado la vida, pero medito porque quiero estar centrado, quiero estar en... en el Yo momento. siempre digo que para obtener lo mejor en cualquier cosa que hagan hay 3 pasos: estado, historia y estrategia. Entonces yo necesito estar en el estado correcto para poder reflexionar y por eso medito. La historia es prepararme y definir mi intención y definir las cosas por las cuales esto me va a ayudar y la estrategia ya es la estructura que sigo todos los domingos. Y lo último que hago es plan de acción, Ok, porque ya reflexioné, pero como les decíamos, el conocimiento no es nada sin acción y lo hago mío
y de la empresa. O sea, yo los separo en cosas personales y profesionales. Y lo vas poniendo en la semana, digamos, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a Lo que hacer yo eso. hago es que apenas termino las acciones que tengo y soy muy específico, o sea, literalmente yo puedo durar 2 o 3 horas haciendo este proceso, soy demasiado específico, pero por eso es que hago tanto en la semana, porque hay mucha gente que llega el lunes y están pensando en qué hacer, yo ya lo tengo creado, el lunes es ejecución, ejecución, ejecución. Entonces, yo lo pongo todo. Una de las claves que yo tengo es que cojo todo mi action item y se lo mando a mi asistente. Y una de las tareas principales de mi asistente en toda la semana es que yo termine todas mis acciones. Mm, Y ella todos los días me dice, Miguel, necesitamos hablar. Ya hizo esto, ya hizo esto, ya hizo esto. Y si no tienen un asistente, usen un programa, usen TickTick, usen Todoist, usen un programa que les ayude a recordar diariamente las cosas que tienen que hacer. Y también reviso todo mi calendario. Entonces abro mi calendario y reviso, ok, esto es lo que tengo el lunes y comienzo a crear. total. Como emprendedores, nosotros no podemos esperar a reaccionar, tenemos que crear y ser proactivos. Entonces, que el lunes va a hacer esto, el martes va a hacer esto, el miércoles voy a planear esta reunión, el jueves voy a hablar con Juan para hacer un podcast, voy a confirmar que voy a esto, voy a confirmar que voy a lo otro. O sea, esa es mi idea de pensar, de planear, de planificar y generalmente me ayuda a ser muy productivo en la semana y esto también lo hago en detalles diariamente. O sea, una de las cosas que hago en la rutina de mi noche es que planeo mi día siguiente, hora por hora. O sea, literalmente, si yo voy a ser profundo y te muestro literalmente hoy, Total, todo mi día está planeado, desde la manera que me levanté, las actividades, total. y no solo está planeado ahí en detalle, lo descrito. Por ejemplo, si yo tengo una reunión a X hora, yo no solo sé que tengo esa reunión, yo me preparo el día anterior para esa reunión de las cosas que tengo que hablar y después voy a mi calendario y mi calendario está lleno. Está lleno. Entonces es maximizar el tiempo porque es el recurso que no les van a dar más. Total, Se puede hacer total. más dinero, se puede hacer más relaciones, se puede hacer todo lo que ustedes quieran, pero no se puede hacer más tiempo. No, yo creo que ahí es donde fallamos muchas personas, ¿no? En no tener un calendario y no tener la planeación. O sea, yo cuando alguien entra a mi equipo, lo primero que hago es abrir el calendario y mostrarles cómo estructurarlo, obviamente basado en lo que ellos quieran y en sus metas, pero también basado en las actividades que tienen que hacer para ser exitosos, basado en lo que ya otras personas han hecho. Claro. Pero ese calendario es importantísimo, como vos decís, es empezar la semana ya ganando, empezar la semana con un plan y ejecutando, y no levantándote a ver qué voy a hacer y no ser reactivo, sino que tener todo con full bajo control. Entonces yo creo que es importantísimo. Yo creo que de lo que puedo tomar de lo que acabas de decir, yo tengo que escribir un poco más. 100%, o sea, yo todo lo que hago, lo hago en el calendario, sí, o sea, mi calendario está lleno, tengo notas, pero no tengo la intención tan clara, ¿sí De me escribir. entendés? No tengo la intención tan clara, no escribo claramente todo lo que pasó en la semana. O sea, sí, digamos, tengo momentos que sé que vamos a cambiar y vuelvo y hago la retroalimentación, pero no lo tengo escrito y no lo tengo detallado. Yo creo que al hacer eso van a venir muchísimas cosas, como vos decís, que quizás, O sea, mira, por ejemplo, wow. la estructura, ¿verdad? Este fue mi último Sunday planning, las 3 cosas, la intención, o sea, literalmente me tomo mi tiempo en escribir. Entonces documentas literal todo lo que pasó la O semana. sea, no sé si pueden ver, pero lo vamos a poner después. Entonces, sí, yo me lo tomo muy detallado, es bastante estructurado porque literalmente es que, por ejemplo, mira, journaling está hacia aquí y es literalmente yo hablando conmigo mismo, ¿verdad? Y escribo, pongo emojis, whatever, como me siento. Pero, o sea, literal, vas al lunes y empezás. Sí, literal pienso ¿Y, qué, yo. y, qué, y qué- qué te contás? O sea, ¿cuál es el propósito del journaling? El propósito es claridad, porque cuando yo pongo todo en papel, tengo claridad de qué pasó y nosotros casi nunca volvemos a realmente preguntarnos qué pasó, qué aprendí, qué hubo de nuevo, qué puedo mejorar, qué planes de acción puedo tomar, cómo puedo hacer esto mejor, qué tan cerca me está llevando esto a mis metas, qué tanto está moviendo la aguja de llevarme a un lugar a otro. Entonces, es literalmente como, o sea, hasta cuando fui a La Guajira, mira, por ejemplo, que puse como nos quedamos atascados muchas veces en la carretera. O sea, los detalles
muy, muy, muy precisos porque es una conversación conmigo mismo. Ok. Y lo que yo le recomiendo también, que de pronto es algo por lo cual no se expanden, es que estén solos. Este es Total. un momento para ustedes y el estado es muy importante. O sea, yo medito, me pongo en un estado donde esté cómodo, donde no tenga distracciones, donde no le ponga atención a redes sociales, no contesto llamadas en ese momento, no estoy para nadie, estoy para mí y, y en ese momento pongo música, por ejemplo, como que me ayude a pensar, que me ayude a reflexionar. Me pongo en un estado en el cual esté dispuesto a... Eso me parece bastante importante y lo último obviamente es el plan de acción y que ustedes se mantengan contables con ese plan de acción. Total, total. Y por último, en ese plan de acción, Miguel, digamos, hay una rutina que ya tenés y que, digamos, la rutina mañanera, por ejemplo, que ya no tenés que poner en ese plan de acción, simplemente vas añadiendo las cosas adicionales cada día para que puedas lograr, pues, Claro. ganar tus días, Y yo ¿no? me pongo ese reto, o sea, por ejemplo, algo que con lo cual yo he tenido dificultades a veces es siendo muy consistente con mis hábitos. Entonces, en mi plan de acción personal siempre está, esta es mi meta. O sea, yo literalmente voy a ser público en esto, pero eh, me puse esta meta de hacer ejercicio todos los días por esta semana y si no hacía ejercicio tenía una penitencia de $5,000 conmigo mismo. Y a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y los $5,000 para dónde están? ¿Para dónde irían? A una causa donde yo no crea, porque si creo en ella no me daría tan duro, pero no entro mucho en detalle porque sé que no va a perder. Ujú. Pero si no tuviera eso, no tendría nada en juego. O sea, mi Mm, mente funciona mucho cuando yo me pongo retos a mí mismo y eso lo pensé en mi Sunday Planning. Es cómo voy a hacer para llevar mi cuerpo al gimnasio todos los días por 5 días sin falta. Y es eso, creando retos, creando juegos alrededor mío y está en mi Sunday Planning. Este es mi reto de los 5 días, lo puse, lo escribí, es un compromiso conmigo mismo, está documentado, porque si no está escrito no existe. Yo soy de total. las personas que cree eso y me ayuda mucho. Entonces, em, en las cosas personales trato de ser lo más específico posible y en las profesionales obviamente aún más cojo y en la empresa lo divido en todas las áreas de la empresa, ¿verdad? Mercadeo, reclutamiento, operaciones, virtual, mercado, todo, todo, absolutamente todo. Y, y me pongo items en los cuales tengo que hacer y eso me ayuda mucho. Total, total. Bueno, yo creo que esto es importantísimo, que este episodio lo escuchen una, dos, tres, cuatro, cinco veces, porque al final del día las cosas que están cambiándole a una persona como Miguel o una persona como mi persona nos puede ayudar bastante a poder llegar mucho más lejos. Obviamente hay cosas que otras personas están haciendo que les funcionan y si les ha funcionado y los ha llevado lejos, ¿por qué no hacerlo? Ujú. Y no hay nada, 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 nada malo en planear tu semana, en ser intencional con lo que te ha pasado y entender un poquitico de quién eres y a dónde quieres llegar. Entonces, los domingos yo creo que son importantísimos, darte ese respiro y manejar tu semana alrededor, ¿o no? Pero es que yo los domingos, ¿cómo voy a hacer para hacer esto? Yo prefiero relajarme y muchas personas, para, como vos decís, relajarse y irse a la playa y ya. No estoy diciendo que no lo puedan hacer, pero pues siempre tengan claro que tienen que tener ese campo en el día para poder pues, ser intencional y poder cuadrar la semana y empezar la semana siempre ganando. Y solo son, o sea, 2 horas para ustedes mismos. Total. Literalmente solo le estamos diciendo que inviertan en ustedes 2 horas de su tiempo porque ustedes al final del día son las personas más importantes de su vida. Entonces no significa que no hagan cosas que los diviertan, háganlo, pero no por encima de la inversión en ustedes. Si van a hacer uno, hagan lo otro. Entonces es algo que yo también creo que tengan mucho cuidado con las acciones que se ponen porque si todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces definan realmente cuáles son sus metas, qué tienen que hacer. Y algo que a mí también me funciona es cuando yo veo muchas cosas que tengo que hacer, escribo mi top 3. Y mi top 3 es algo que Andy Frisella dice mucho. Él lo dice con el top 5, incluso tiene un journal en donde él se trata de ganar sus días. Y es escribir las cosas, las 3 a 5 cosas que si ustedes hacen en esta semana, considerarían esta semana como una semana ganada. Ujú. Y yo creo que uno en la vida es fácil ganar, a veces lo hacemos un poco más difícil de lo que realmente es. Ganen sus días. O sea, literalmente definan qué es ganar un día, ganen y háganlo después mañana. Si ganan consistentemente sus días,
van a ganar sus semanas, y ganan sus semanas, ganan sus meses, meses llevan a trimestres, trimestres años, y años los llevan a su vida Y eso se entera. transfiere en éxito. Total, total. Bueno, espero les haya gustado. Demasiada información que les puede cambiar la vida, como ya hemos dicho. Entonces, nada, sigan pendientes, venimos con más. Yo creo que pronto viene el invitado, ¿verdad? Sí, pronto. Listo. Y lo último que les quería dejar es que si quieren ver el template realmente de la estructura de cómo yo lo hago en detalle, pueden ir a ver el video de YouTube, ahí lo vamos a poner. Perfecto, muchas gracias.